Ahora la segunda partida con ataque doble la vamos a ver con Capablanca como protagonista, que a pesar de la juventud que tenía en 1904, apenas 16 años, van a ver las ideas, la claridad, que fue una de las cosas que lo mantuvo toda su vida entre los mejores jugadores del mundo, ¿no? ¿En qué se diferenciaba Capablanca de los demás? En la claridad con que podía ver todo lo que estaba pasando en el tablero. Si nosotros lo tenemos que comparar con gente que podría ser en la música, por ejemplo, diríamos que es Mozart. Todo salía de forma natural, de forma clara, de forma límpida. Los planes, las ideas, la forma de rematar las partidas, ¿no? De qué manera coordinaba todo lo que era su juego. Formación ajedrecística profunda, nunca se dijo que pudiese tener una formación, o se vio que tenía una formación profunda. En ese momento había líneas que se llamaban ortodoxas o clásicas en el juego, y él aprovechaba cada mínima desventaja que podía tener su rival para ir acrecentando esas ventajas que podía darle la posición y lograr vencerlos, ¿no? Prácticamente no tuvo rivales durante muchísimos años. Había jugadores que jugaban más o menos de igual a igual con él, pero estuvo prácticamente 6 años sin perder ninguna partida, y era el jugador más fuerte de toda la época, y tal vez desde el año 1915 hasta 1927 tal vez no haya tenido ningún tipo de rival, ¿no? Es decir, que pudiera ganarle en un encuentro, en un match. Entonces, E4, como dijimos, es un jugador clásico, donde no va a buscar líneas de flanco, ni de nada de ajedrez moderno. Es un jugador que tenía sus ideas muy, muy claras, inclusive pensaba en que el ajedrez había terminado, porque pensaba que a D4 la única continuación era D5 y contra E4 la única continuación es 5, ¿no? Es decir, todavía no estaba desarrollado todo lo que es el ajedrez hipermoderno que se llamó con la aparición de Alekhine, o con la aparición de todo lo que fue la escuela rusa después. E4, E5 y Capablanca siempre con su desarrollo normal, caballo F3, caballo C6 y D4. Esto se llama apertura escocesa. Normalmente la captura del peón en D4 es lo que más se realiza, ¿no? Peón por D4, caballo por D4, y bueno, esto es una línea donde aparentemente las blancas pueden lograr una pequeña ventaja. La ha jugado durante mucho tiempo el campeón del mundo, cuando era campeón del mundo, Kasparov, y es perfectamente jugable y no tiene ningún tipo de problemas la posición. El negro, el jugador de negras, no elige el ceder el centro de esta manera y juega D6, que es considerada inferior. Es decir, ya se había jugado alguna partida con esto, pero hay una partida famosa de Tarrasch con Marco que se jugó en 1888, justamente la época del nacimiento de Capablanca. Y él mejora ideas aquí en esta partida. Entonces, caballo C3, caballo F6, alfil B5, y ahora se produce lo que es la clavada real, lo que habíamos hablado de la clavada real. Ahora el alfil clava el caballo y detrás está el rey. Entonces el caballo queda imposibilitado, inhabilitado como para poder defender el peón de E5. Por esa razón el negro juega alfil D7. ¿Para qué? Para de alguna manera evitar esa clavada real y que se transforme en una clavada relativa. Si ahora nosotros nos dedicásemos a tratar de ganar el peón central, veríamos que no lo podemos lograr, porque alfil por caballo, alfil por alfil, y a peón por peón, peón por peón, y a dama por dama jaque, torre por dama, y a caballo por peón en el centro seguiría alfil por peón de E4, y como vemos en todo este cambio las blancas no han logrado ningún tipo de ventaja apreciable, ¿no? Entonces el blanco opta por un camino mucho más tranquilo.
y sólido, es decir, aprovechando que tiene una mayoría de peones en el centro activa, vamos a ponerle así el nombre, contra la estructura de E6 y de E5. Tiene sus dos peones en D4 y E4, entonces tiene ventaja de espacio y por esa ventaja de espacio juega enroque. Y traslada el problema de tener que definir qué es lo que va a pasar en el centro a las negras. Las negras juegan alfil E7 y ahora torre E1. Torre E1 es una jugada que se practicó en esa famosa partida de Marco contra Tarrasch con blanca, y aquí el gran error de la posición es pensar que la captura del peón central no existe y jugar enroque. Enroque es el error de la posición. ¿Por qué razón? Porque ahora, curiosamente, las blancas sí logran ganar el peón central o algo más, jugando alfil por caballo, alfil por alfil y peón por peón en el centro. Peón por peón y ahora dama por dama. Ahora se puede tomar con la torre rey y con la torre dama. Vamos a poner que tome primero con la torre dama. Después ya veremos con la torre rey cómo también sucede algo parecido. Caballo por E5. Y entonces se considera que alfil por E4 era la solución. Caballo por E4, caballo por E4. Y ahora si ustedes miran un poco, verán que ese caballo de E4 no se puede tomar por la jugada torre D1, que terminaría en mate la posición, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto se consideraba que era un poco la solución a los problemas de las negras, pero caballo D3. Ahora si miran, está la clavada, pero la clavada no sobre el rey, la clavada real, sino la clavada relativa, pero que indudablemente crea problemas sobre las dos piezas que están ahí amenazadas. Entonces F5, única jugada para defenderse del ataque, y ahora F3. ¿Cuál es la idea de F3? La idea de F3 es amenazar el caballo. Al sacar el caballo se perdería el alfil. Entonces alfil C5 jaque. Ahora lo interesante es que si yo juego rey H1, entonces el negro puede jugar caballo F2 jaque y todo se había traducido en un cambio de piezas, ya que me cambian el caballo de D3. Pero si juego rey F1, entonces las negras pueden jugar de forma un poco curiosa, táctica, alfil B6. Peón por caballo, peón por peón jaque, caballo F5, caballo F4, perdón. Y ahora, bueno, ahora habría distintas formas de jugar con las piezas negras. En esta posición se podría jugar E3 o se podría jugar G5 y estaría recuperando de alguna manera la pieza el jugador de negras. Entonces, aparentemente esto parecía que era una solución a la situación, pero el concepto general falla porque en esta posición, si nos fijamos, existe la posibilidad de jugar caballo por C5. Caballo por C5. Y ahora hay un principio en ajedrez que siempre los principios, repito otra de las frases que decía Guffel cuando nos entrenaba, y decía: las reglas sirven en el 80% de los casos, pero eso te indica que podés ganar 8 de cada 10 partidas siguiendo las reglas. Entonces, fíjense, las piezas negras están todas en color negro. La torre de rey está en casilla negra, la torre en D8 está en casilla negra, el caballo está en casilla negra y el alfil de las blancas es negro. Entonces, generalmente cuando se juega un caballo contra un alfil, lo que hay que hacer es el vaciamiento del color. Es decir, hacer que todas las piezas estén en blanco. ¿Para qué? Para que el alfil corra vacío, lo que se dice vacío. Es decir, que no pueda crear ningún tipo de amenaza.
¿Qué pasa? Aquí todas las piezas están en negro. Lo que hay que relacionar es de qué manera puedo crear amenazas con ese alfil sobre las piezas que están en negro. Por esa razón, alfil G5. Con esta jugada, ¿qué hago? Ataco la torre que está en D8. Obligo a defender, por ejemplo, con torre D5. Alfil E7. Torre E8. Y ahora simplemente la jugada C4 hace que quede en una posición ganadora. Entonces, claro, con la torre dama me pueden decir no se puede tomar, pero puedo tomar con la torre rey, porque entonces no existiría la amenaza del alfil sobre las dos piezas. Entonces, si volvemos atrás la posición, volvemos a la posición del dama por D8, tomar con la torre de F en D8, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que nuevamente caballo toma peón en E5. Alfil por E4, caballo por E4, caballo por E4, caballo D6, perdón, D3. Las son en directo y entonces muchas veces nos equivocamos también nosotros de casilla. Entonces, F5, F5 aquí, defendiendo, F3, alfil C5 jaque, y ahora claro, si caballo por alfil, caballo por caballo, y alfil G4, simplemente puedo jugar torre E8 y no me ganan absolutamente nada. Pero, alfil C5 jaque, la sorpresa es que ahora sí puedo jugar rey F1. ¿Por qué? Porque si me voy de alfil a B6, entonces tranquilamente puede comerme el caballo de E4 y tengo una pieza de menos. Entonces, si el negro intentase buscar una solución a esta situación, por ejemplo, la jugada anterior, antes de a rey F1 jugar torre F8, por ejemplo, para que a peón por caballo, peón por peón jaque, y otra vez dejar al caballo en una situación inestable, en una situación donde se lo puedan comer, ¿cuál sería el problema? El problema es que, curiosamente, a la jugada torre F8 de las negras, volviendo para atrás, podría seguir rey E2. Y ahora el problema que hay es que nos queda amenazado el caballo y el alfil, porque no tenemos forma de defender eso. Si nos vamos con el alfil nos comen el caballo y no está dando jaque, así que mi caballo puede trasladarse a F5 sin ningún tipo de problema porque no queda clavado. Y si trata de hacer otra jugada, no se ve defensa contra el alfil. Si saca el caballo no se ve defensa contra el alfil, así que en esta situación se perdería la pieza. Por esa razón, ya sabiendo esto, las negras juegan E por D4, caballo por D4, y ahora si se fijan, el negro considera o cree que una de las formas de igualar la partida es cambiar piezas, simplificar piezas. Entonces juega caballo por D4, dama por D4, alfil por B5, caballo por B5, enroque corto, y aquí ustedes ven se han producido una serie de cambios. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que las estructuras de peones son los que mandan, porque son las que nos indican de qué manera juegan las piezas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es que hay un alfil en E7 que está controlado por un peón de D6. Quiere decir que es el alfil malo de la posición. El negro tiene el alfil malo. Una de las jugadas que no tenemos que hacer en ese caso sería E5. ¿Por qué razón? Porque estaríamos abriendo la posición para que el alfil tenga juego, o para que la posición negra tenga un juego que en estos momentos no tiene. Por otra parte, cada vez que movemos un peón, estamos creando una debilidad. Entonces, si movimos el peón a E4, estamos debilitando las casillas F4 y D4. Es decir, el alfil negro, una vez que jugamos E4, el alfil negro pasa a ser la pieza importante. ¿Por qué? Porque controla esas debilidades. Cuando el negro juega E5, las debilidades ¿dónde están? En D5 y en F5. ¿Por qué? Porque son por el avance de peón,
esas son las debilidades que quedan, que son los puntos de invasión que puede tener el blanco en la posición negra. Entonces, ¿quién es el que controla esas debilidades? En principio, el que controla esas debilidades es el alfil. Porque si yo para controlar las debilidades tengo que mover el peón G, estoy entonces creando la debilidad en H6. Es decir, estoy trasladando debilidades de la posición, trasladando problemas de la posición. Entonces, la gran idea es que yo tengo que tratar de meter el caballo en D5 y en F5, pero ¿cuál de las dos casillas es mejor? En las dos casillas no lo puedo colocar. En D5 lograría que se simplifique la posición y no estaría explotando en todo caso las debilidades por casillas blancas, porque el caballo de F6 me estaría cambiando mi caballo de D5. Es mejor mi caballo de D5, ¿no es cierto? Entonces la casilla que aparentemente es la fuerte, es la buena, es la que puede crear amenazas o generar problemas, es la casilla F5. El caballo le iría muy bien ir a F5. El primer plan que vemos para llegar con el caballo en F5 es el plan simple. Esta es una partida que tiene ideas estratégicas. Entonces, ¿pero cómo llego a F5? En principio tendría que llevar el caballo de B5 a C3, de C3 a D1, de D1 a E3, de E3 a F5. Entonces, claro, son 1, 2, 3, 4 tiempos que tengo que utilizar para colocar el caballo en una posición útil. Entonces, Capablanca, la gran virtud de esta partida es que encuentra una forma más sencilla, porque el caballo, la única casilla de paso que tiene no es esa, sino también por D4. Pero claro, en D4 está la dama, entonces con la dama tengo que hacer algún tipo de movimiento. Entonces, ¿cuál es el movimiento que aparece como normal? Puedo jugar dama C4 amenazando el peón y meter el caballo en F5. Pero otra vez tendría el problema de cuál sería la relación que existiría entre la jugada dama C4 y el caballo en F5. Acuérdense que nosotros habíamos hablado que las piezas se tienen que relacionar, tenemos que juntar. ¿No es cierto? Si de pronto en una orquesta de música alguien toca el violín, después otro toca el piano, pero sin ningún tipo de relación unos entre otros, no logramos tener una armonía. Lo que tenemos que tratar de tener es una armonía, que las piezas se conjuguen, se relacionen entre sí. Entonces, dama C3. Muy bien, dama C3, estamos juntos con el caballo amenazando el punto C7. Entonces, C6 para defender ese punto. Entonces el caballo pasa por D4 ahora. Pero ¿a dónde me quiero colocar? Me quiero colocar en F5. Y en F5 el caballo, ¿qué está haciendo? Está amenazando lo que se llaman casillas conjugadas. Ataques que conjugo sobre la casilla H6, G7, E7 y D6. Todas esas casillas con el caballo en F5 son puntos de ataque que yo puedo tener en un futuro. Puntos que se pueden relacionar en el ataque. Entonces, quiere defender el punto G7 sin tener que debilitar la cadena de peones, porque si no, automáticamente, alfil H6, caballo F5, son posibilidades que se van teniendo en la posición. Por esa razón juega caballo D7 el negro. Caballo F5, y ahora ya vemos la relación que existe entre el caballo de F5 y la dama de C3. Entonces alfil F6. Y ahora, ¿dónde tendría que ir para poder seguir relacionando lo que son los puntos de ataque con lo que llamamos casillas conjugadas? Tengo la dama que está amenazada. Tengo el caballo en F5 que ataca H6, G7, E7 y D6. Entonces, dama G3 es la jugada que me permite, por un lado, amenazar el punto G7. Por otro lado, amenazar el punto D6. Sigo con mi idea sobre H6 y sobre 7. No las he perdido, solamente que por el momento no son los factores determinantes. Entonces, el punto G7 lo tengo defendido, pero el punto D6 no. Por esa razón, caballo E5. Ahora bien, el negro se encuentra con una posición que llamamos de resistencia. Él ha logrado colocar sus piezas de una forma resistente donde le cuesta al blanco poder crear una amenaza concreta. Puedo jugar alfil H6, pero si juego alfil H6 me juegan caballo G6 y defendió la posición. No veo un ataque directo.
Entonces, nuevamente tenemos que analizar de qué manera podemos concretar el ataque que tenemos. Entonces tenemos que ver quién es el enemigo, nuevamente. Entonces, es difícil aquí encontrar el enemigo, porque en principio el enemigo aparenta ser el alfil de F6, aparenta ser el caballo de E5, pero en realidad el que sostiene toda la posición, el que sostiene toda la partida, es el peón de D6. Realmente el enemigo, el verdadero enemigo, pasa a ser el peón de D6. Ahora bien, ¿de qué manera tengo que jugar? ¿Se acuerdan cuando veíamos las partidas de Morphy? Cuando veíamos la partida de Morphy, todo era desarrollo, energía, dinámica. Y por otra parte, la jugada de F4 se nos viene a la mano como la posible jugada salvadora. Pero ¿qué es lo que pasa? Caballo G6 y soluciona todos sus problemas. Ahora mi peón de F4 no se lleva bien con mi alfil de C1. Entonces, no sería esa la forma correcta, la forma concreta de poder lograr un tipo de ventaja, o al menos el tipo de ventaja que me interesa. Entonces, puedo sacar el alfil a D2 para poner la torre en D1, la torre A en D1. Pero en realidad, ¿cuál es la función que cumple el alfil en D2? No lo sé. Puedo colocar el alfil en E3 también, pero el alfil en E3, en realidad, ¿a quién está perjudicando? ¿A quién está molestando? Es decir, estoy comprándome un piso con vista al mar y le estoy colocando, tengo la torre en E1 y le estoy colocando cortinas negras, ¿no es cierto? Es decir, que no estoy haciendo nada útil por mi torre D1. Y la otra posibilidad es alfil F4, que fue la que se jugó en partida. Ahora fíjense cómo el caballo juega sobre el punto D6, el alfil también juega indirectamente sobre el punto D6 y la dama también juega indirectamente sobre el punto D6. ¿Por qué razón el punto D6 no cae? No cae porque todavía puedo sumar más piezas a esa amenaza. Las negras juegan dama C7. Aquí son partidas de 1904, entonces posiblemente no esté del todo bien anotada la partida. Aparece torre AD1 como la jugada que se hizo, que es una jugada muy lógica. ¿Por qué? Porque estoy amenazando el punto D6. Entonces es difícil ahora encontrar una jugada defensiva por parte de las negras que no sea colocar la torre A en D8 o la torre F en D8. En este caso colocó la torre A en D8. Entonces, torre por D6. Es decir, vio el enemigo y lo eliminó. Torre por D6, alfil por E5. Y ahora está por aquí un poco es la relación por la cual les digo que tal vez la partida no esté bien anotada y la torre que se haya jugado a D1 sea la torre E. Porque aquí existe todavía una posibilidad de defensa, de pronto con alguna jugada como dama A4. Que si la torre estuviese en A1 esto no podría pasar. Entonces todo es obligado, alfil C3, alfil por C3, B por C3. Ahora hay que defender la torre de D6 y el mate en G7. Por esa razón las negras deben jugar torre G6 y ahí seguiría caballo E7 jaque, rey H8, caballo por G6, H por G6 y después de dama D6 el blanco tiene una pequeña ventaja, pero si la torre estaba en A1 van a ver cómo terminó la partida y que posiblemente sea esa la jugada que se hizo, ¿no? Entonces imagínense siempre, como les digo, la torre en A1 también como posible. Es una partida de 1904 donde posiblemente al anotar la partida también se hayan podido equivocar. Alfil por E5, jugó torre D1, perdón, torre D1, torre por D1, alfil por E5, cosa que hubiera sido obligada con la torre en A1. Y ahora fíjense, nosotros tenemos esta posición donde aparentemente el negro está atacando la dama, está amenazando detrás de la dama el peón de H2, el peón de B2, ¿no es cierto? Se está defendiendo de la amenaza sobre el punto B7, G7 y demás. Pero aparece justamente lo que llamábamos casillas conjugadas también, ¿no? Es decir, ataque doble
y casillas conjugadas. El ataque sobre el punto D6, E7, G7 y H6. Y todas esas casillas son importantes. Todas absolutamente son importantes porque son las casillas donde el caballo está invadiendo a la posición negra. Entonces aparece la sorpresa, que en realidad no es sorpresa, es una consecuencia lógica de la ventaja de las blancas. Caballo H6 jaque, única jugada rey H8, y ahora el baldazo de agua fría, ¿no? En esta posición, dama por E5. Dama por E5 y ahora caballo F7 jaque, ataque doble. ¿Por qué razón? Porque ahora, bueno, no nos queda, podemos jugar rey G8, pero nos juegan caballo por dama y las blancas tienen peones y caballo de ventaja. Y si torre por caballo, en vez de eso, entonces seguiría simplemente torre de 8 jaque y el mate es imparable. Entonces, ¿vieron de qué forma tan simple ha logrado ganar la partida? Simplemente, primero creando debilidades. Con el caballo en F5, después del cambio de piezas, aprovechó el mal cambio de piezas de las negras para colocar su caballo en la mejor posición, creando la debilidad en el punto D6, pero realmente utilizando su dama no solamente como amenaza sobre el punto en D6, sino también sobre el punto en G7. Después, la forma en que desarrolla las piezas, con alfil F4, que aunque no se ve una amenaza directa, sabe perfectamente que el punto que tiene que romper para que toda la posición se caiga es D6, de qué manera trae la torre y de qué manera conjuga toda esa ventaja con el caballo en H6 para ir a F7. Esta es una partida modelo de capa blanca donde muestra de una forma muy clara de qué manera jugaba él no solamente este tipo de posiciones, sino todo tipo de posiciones, ¿no?